tiene una trayectoria desde, como te digo, un sociólogo que está investigando estas cosas, que empieza a decir, que empieza a ver los procesos de cambio y las críticas de estas cosas, y en esas críticas empieza a ver cómo el capitalismo tiene un agote, ¿no? Y el último paper, las últimas publicaciones apuntan al fin del capitalismo, ¿no? Ya no hay que empezar a pensar más, en si va a terminar o no, eso es relativamente inminente, y hay que empezar a pensar en las alternativas, ¿no? En las alternativas en tanto sistema económico como también en las alternativas en tanto la relación del capitalismo con la democracia liberal, ¿no? Que son dos sistemas sociales que están estrechamente integrados y que a partir de eventos como la crisis económica reciente muestran y evidencian sus debilidades y sus límites, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, volver a decir que es un poco engañador cuando uno mira un cierto texto o una agenda que parece apuntar a ciertos elementos, es engañador tomarlo, como se dice, de buenas a primeras, y es interesante ver los procesos endógenos que producen en el mismo campo científico. Sí, hay, bueno, en esta discusión conviven todos, neomarxistas, institucionalistas. Las versiones más radicales de variedad del capitalismo que tienen que ver con financiarización son básicamente movidas desde el neomarxismo, que tiene que ver con la tesis clásica de la desconfianza sobre el rentista y el capital financiero. Desconfianza sobre el rentista y el capital financiero. ¿Ya? Todo ese tema de privatización y de transformación institucional del capitalismo promovido por el mundo anglosajón termina constituyendo una nueva etapa del estado de acumulación y la estrategia de acumulación capitalista, y hay tostas tapavistas, ¿no? Y toda la teoría de la financiarización, en que eso constituye básicamente una especie de ode, volver a los estados preliminares del capitalismo tal como lo describe Marx en función del capitalismo financiero, o bien una superación, como lo planteaba, algo que tiene que ver más bien con los límites del capitalismo y su propia complejidad, un poco lo plantea Spread. Pero yo creo que más allá si esta teoría, o más bien si la agenda de investigación que se inaugura con la pregunta si existen o no existen distintos capitalismos, tiene que ver o no con un tema, si defendemos o no defendemos el capitalismo, yo creo que el tema no está ahí. El tema es que la crisis del socialismo real, la crisis de las teorías de las visiones del marxismo, la década del 70, el agotamiento de las explicaciones del marxismo en los propios países del capitalismo industrial, el colapso también de las explicaciones del marxismo en el capitalismo periférico, dejaron en la orfandad las visiones críticas sobre la construcción del capitalismo. Y terminamos viviendo o conviviendo con una forma de leer el capitalismo básicamente desde un punto de vista metodológico, a través del individualismo metodológico y de lo que plantean las grandes corporaciones internacionales. Lo que hace variedad del capitalismo es, de alguna manera, revitalizar, como planteaba Aldo, revitalizar una agenda de investigación que debe haber terminado con la teoría de los revolucionistas de la década del 70 y la última expresión en la teoría de la dependencia en la década del 70, que termina que el fin de eso, que es básicamente la cristalización del neoliberalismo en los 80 y los 90, es el fin de una conciencia crítica sobre los procesos estructurales del capitalismo. Y yo creo que variedad del capitalismo a partir del año 95 y su cristalización en el año 2001 con el texto de Boris Soskis abre una vía para poder revitalizar esa discusión. ¿Ya? Yo creo que uno podría plantearlo algo desde David Harvey hasta Costa de la Paliza y todo su trabajo sobre financiarización. Ahora, una pregunta que quizás lo podríamos plantear más adelante: si en esa inflación de artículos de la comunidad científica sobre el capitalismo, que es el 2009, la pregunta es ¿cuánto de eso hay de América Latina? O sea, ¿cuántos de esos textos que están citados en el Journal Easy corresponden a una observación desde América Latina?
Yo creo que es complicado. Y eso es lo que demuestra no solamente que no participamos en el sistema de Journal, el sistema ICI, sino que también que los mundos críticos en América Latina habían dejado de lado esta agenda de investigación. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo relevante. Y por ejemplo, ahora, bueno, algo pertenece a esas comunidades que están reconstruyendo este debate. Pero eso, ¿cuántos años tiene? Desde que el 2010, 2011, que aparece en la discusión y se juntan en SACE o se juntan en la UNASA o se juntan en alguna parte acá también. Años pasados se juntaron acá. Entonces tiene que ver un poco con eso. Acá en este país han habido afirmaciones desde el mundo político. La concertación siempre miró primero a España y después miró a Irlanda como construcciones estructurales del capitalismo hacia las cuales tendría que avanzar la sociedad chilena post-dictadura. La derecha miraba en una cosa media esquizofrénica, Finlandia o los sistemas de defensa y seguridad que estaban en los capitalismos nórdicos. Cuando hubo toda una gira para ver el sistema de relaciones laborales en Finlandia, ¿te acuerdas con Dinamarca, con Neville y Maté? O los sistemas de crecimiento económico asociado a Irlanda. Eso significa que el mundo político lo hablara tan blandamente, tan livianamente, que teníamos que nuestra estructura desde el punto de vista capitalista asemejarse a esa sociedad, y que nadie dijera mucho desde el punto de vista teórico, conceptual y metodológico, es porque teníamos una propia conciencia crítica que tuviera en un nivel distinto que solamente a las afirmaciones desde el punto de vista que emanan desde lo social. ¿Se entiende? Sí. O sea, el mundo de lo social no necesariamente construyó en los últimos 20 años una crítica estructural sobre el capitalismo chileno. Es una crítica más bien testimonial, es una crítica más bien desde el punto de vista político-coyuntural, pero hay poca literatura, muy poca literatura, sobre efectivamente cómo se construyó el capitalismo chileno en los últimos 40 años. Eso tiene que ver igual con el rol que cumplió la academia en este contexto. Bueno, por eso la gran preocupación de la sociología, la sociedad, creo que fue la construcción, la vuelta a la democracia. claro. Pero Pero eso tiene que ver con textos clásicos. Adam Przeworski inspira parte de los procesos o un poco la lógica durkheimiana. Tironi, la deconstrucción del capitalismo chileno. Pero eso tiene que ver con que democracia y capitalismo tenían una simbiosis positiva, y lo que muestran estos estudios, algunos estudios de variedad del capitalismo, es que pareciera ser que democracia y capitalismo no conviven muy bien. sí, lo que sí es que yo creo que hay dos cosas. Uno es la preocupación de la academia, que está preocupada de la academia, y además otra cosa es cómo la academia se vinculó o no al mundo social. No, pero son dos cosas. No tengo certeza si la academia en Chile ha estado históricamente vinculada fuertemente con los medios. No tengo claro. Con el mundo ONG, sí. Con el mundo ONG, sí. Construyó y se financió a partir del mundo ONG. Yo diría que más bien la academia no estuvo vinculada con reflexionar a Chile, que eso fue otra cosa. Esa cosa. Ahora, solo para rescatar el sentido de la presentación, hay herramientas que dentro de la corriente que uno puede apropiar críticamente, o sea, el concepto de complementariedades, por ejemplo, que tú te puedes obnubilar por cómo se define en términos de la eficiencia entre distintos ámbitos institucionales, pero te permite plantear una crítica, por ejemplo, cuando te dice existe una reforma laboral, ¿cierto?, que avanza hacia un cierto objetivo, y tú puedes decir, esa reforma laboral, incluso si diseña una reforma laboral mucho más a favor de los intereses de los trabajadores, tú puedes decir, existen complementariedades institucionales entre el mercado del trabajo y otras áreas institucionales que van a hacer que esa reforma laboral no tenga efectos fructíferos si no se reforma al mismo tiempo otras áreas institucionales que tienen un efecto directo en el desempeño que va a tener esa reforma laboral. Pero solo por mostrarte que existen
para mí esa es la gracia, y que lo dijo Rodrigo también. Existen ciertos conceptos y ciertas nociones que te permiten volver a pensar estos procesos, ¿no? Y los puedes reapropiar críticamente. Por eso tengo que continuar el principio, el primer concepto, que voy a decir que dije no quedé contento con ese concepto, porque creo que lo encontré débil para analizar las variables de capitalismo. Yo creo que el capitalismo se analiza respecto a la otra variable que es el Estado, por ejemplo. La inserción del Estado, la capacidad que tiene el Estado de implementar un desarrollo, incluso por ejemplo con los planes quinquenales, toda esa cuestión que está implementando Bolivia, por ejemplo. ¿Cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, yo creo que esos elementos, como no son propios de Europa Occidental y Estados Unidos, que están quedando afuera, pero sin embargo, dentro del desarrollo del capitalismo a nivel mundial han sido súper relevantes, principalmente Rusia, China, y ahora la gente que está copiando como Bolivia, ¿cachai? Entonces, y como Bolivia piensa el tránsito del socialismo, primero pasando por un capitalismo de Estado, desarrollando la industria, es una forma de desarrollo capitalista totalmente distinta a la chilena. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el aporte de esos conceptos a la realidad latinoamericana? Pensando, por ejemplo, a los países que han puesto atajo al neoliberalismo y han implementado otro tipo de desarrollo, sin salir de los marcos del capitalismo, claro está, aunque quedando alguna pena, algunos puntos de fuga, como se les dice, como, no sé, por la asociación de ciertos, no sé, recursos como el agua, o sea, ciertos procesos de poder popular, de que los trabajadores se hagan cargo de las industrias. Sin embargo, se sigue pensando dentro de los márgenes del neoliberalismo, porque claro, llevamos 500 años ya con un peso. Por algo somos economías rentistas principalmente, por algo Latinoamérica basa en las materias primas. Bueno, hay dos preguntas aquí, pero solo para contestar. Efectivamente, o sea, lo que mostré es que hay una reapropiación a partir del pensamiento, en este caso en América Latina o en los distintos lugares, Europa del Este, China, de variedades de capitalismo, y lo que muestra es, de nuevo, la idea de que ciertas claves analíticas no son necesariamente contraproducentes con lo que tú estás planteando. En el proceso boliviano, por más estados, por más que ese tipo de capitalismo se esté moviendo hacia una coordinación estatal, tú no puedes dejar de pensar el rol de las empresas, ¿ya? Y al interior del capitalismo me parece un planteamiento bastante desafiante decir que lo principal para entender el capitalismo es el Estado y no el elemento principal para entender la configuración del capitalismo es la empresa privada, ¿no? Diciendo que el capitalismo se entiende y se define como la empresa privada y en la corriente marxista la extracción de plusvalía. Entonces el Estado no tiene, digamos, por supuesto que tiene un rol, pero esto te permite poner un foco en la empresa como un actor relevante. Claro, omití pero daba como por sentado que la empresa privada y el Estado como eje y como cuestionando el primer concepto, el concepto de cooperación que señalaste. Sí. Ahí sí, como dejando obviamente claro, la empresa privada es el capitalismo. Hay dos preguntas aquí. Sí, bueno, yo esta conceptualización de variedad del capitalismo no lo había trabajado antes, no lo he escuchado, por lo tanto me genera cierta suspicacia. Primero, o sea, pensando de forma muy concreta, ¿cuál es el objetivo de una agenda, de establecer una agenda de investigación en relación a la variedad del capitalismo? Objetivo concreto. Y en segundo término, también tengo la misma sensación, no sé si voy a ser reiterativo, de que es una visión demasiado optimista respecto al desarrollo del capitalismo y que la periferia, como región, tenemos muy poca participación. ¿Dónde se está desarrollando esta agenda? Me da la sensación que está muy lejos de acá, considerando que como región tenemos algo que es súper crítico. O sea, si nos radicalicemos hacia el otro lado, una visión un poco más pesimista, la presencia de capitales transnacionales que está generándose a través de las maquilas en Centroamérica o en el Caribe, que están generando cordones de pobreza terribles. Entonces, por eso te digo, o sea, no me queda otra que verlo de una forma muy concreta, muy pragmática, en cuanto a cuál es la funcionalidad de establecer una agenda de investigación de variedad del capitalismo desde acá, desde este lado del mundo, desde esta condición súper poco, no sé, privilegiada, como una visión más pesimista. ¿Tiene relación con eso? Sí.
que quería hacer una pregunta que era similar, entonces quizás después tú puedes responderla como quizás como Claro, ¿cómo responder? las dos puntos, sí, pero igual como un poco comentar la pregunta que hace, igual yo encuentro que es como decía el profesor y como comentó todo, igual es como algo más que abre, yo creo que eso es como lo que como quizás cuesta entenderlo, que abre la posibilidad de reapropiar ciertos debates que quedaron un poco desplazados en un cierto periodo, 80s, 90s, por ejemplo, los que se planteó la teoría de dependencia, que son básicamente una pregunta también por ciertas variedades de capitalismo, se pregunta por una variedad de capitalismo en América Latina y dentro de misma América Latina, cuando distingue entre economías de enclave, economías de misma participación de las publicaciones nacionales, que tenía que ver con la herencia colonial previa. Entonces es una pregunta que es muy válida y que ha dado muchos frutos en términos de producción de conocimiento y encuentro como muy bueno que se retome. Sí, quiero hacer una pregunta como bien particular, como en un espíritu igual como constructivo dentro como de este ámbito, como no como tirando la partida en ningún caso, que claro, el problema del nacionalismo metodológico que tú mencionabas, ¿cachai? Que en el fondo, evidentemente esto tiene una agenda similar a, yo creo, como a este espíritu como la socialdemocracia tradicional, que busca encontrar una conciliación entre, como cuando busca una especie como de gobernabilidad y de superación de una crisis del liberalismo primario, buscando una conciliación entre democracia y capitalismo y cierto bienestar de las clases trabajadoras institucionalizándolas. Cómo se busca un ajuste institucional que permite un capitalismo distinto al que conocemos hasta ahora y que podría ser el más habitable, por decirlo así, mientras no se avisora otra cosa en el horizonte. Ahora bien, ese modelo evidentemente tiene un problema de nacionalismo metodológico incluso desde ese origen. A eso quería llegar, que cómo establece después las relaciones hacia afuera, porque justamente, claro, uno puede pensar esos modelos, hacerlo en Alemania, y pudo sustentarse en cierto periodo, o en Estados Unidos, como los 30 gloriosos, pero claro, generando, como exportando explotación hacia afuera, ¿cachai? Como llevando contradicciones que estaban adentro, las llevaba hacia afuera, porque hay relaciones de dependencia a nivel internacional entre regiones continentales. Entonces, ¿cómo esta variedad de capitalismo se piensan de una manera relacional también, como si ha habido alguna crítica en torno a eso o algún avance en torno a ese aspecto como relacional y no solo un modelo como de nacionalismo metodológico que este el ajuste institucional, bueno, pero que si no ve los elementos relacionales puede reproducir el problema de que, claro, funciona un ajuste que exporta las tensiones y las contradicciones hacia afuera. Eso. Bueno, yo creo que contestaste un poco la pregunta de tu compañero en el sentido que el objetivo inicial es precisamente encontrar, si tú quieres, lo repito, lo dije hace un rato, un modelo o una configuración institucional de capitalismo que sea más amigable, como ha habido experiencias históricas. Ahora,